hay una sigla que es la COG, que quiere decir continuidad de gobierno, que está en todos los países. Vamos a hablar un poco de varios de ellos. Y esto tiene que ver con si en el caso de alguna hecatombe natural o no natural, como algo nuclear o algo por el estilo, algún tipo de guerra, entonces, ¿qué pasaría con el presidente, con el gobierno, con el parlamento? ¿En dónde se esconderían para que no haya un caos, una anarquía y el poder siga adelante su curso sin ningún tipo de interrupción? COG es una sigla en inglés cuya traducción sería la continuidad del gobierno. Y este es el principio de establecer procedimientos definidos que permitan a un gobierno continuar con sus operaciones esenciales en caso de un evento catastrófico, como el caso de una guerra nuclear. Este procedimiento, digamos, de continuidad del gobierno, este nombre, fue desarrollado por el gobierno británico antes y durante la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar amenazas como la del bombardeo de la Luftwaffe durante la batalla de Gran Bretaña. La necesidad de continuar con los planes gubernamentales ganó una nueva urgencia con la proliferación nuclear posteriormente. Durante y después de la Guerra Fría, los países desarrollaron estos planes para evitar o minimizar la confusión y el desorden debido a un vacío de poder después de un ataque nuclear. Ya vimos que le tienen bastante miedo a todo esto, por eso están los túneles, los dams también. Y al menos en Estados Unidos, este procedimiento, digamos, ya no se limita a las emergencias nucleares. El plan de continuidad de operaciones se activó, por ejemplo, tras los atentados de septiembre. Es decir, es para cualquier contingencia en donde se podrían ver afectados los planes del gobierno, donde se produciría una especie de anarquía si no fuera porque estuviera este plan, digamos. Y esto lo tienen la mayoría de los países. Por ejemplo, Canadá construyó numerosos búnkers nucleares en todo el país, apodados Defendenbunkers. Y hay una obra de teatro sobre esto porque el apellido del entonces primer ministro era John Diefenbaker. Y bueno, juegan con las palabras de Defenbunkers con Diefenbaker, que era este primer ministro. Bueno, en el 2016, la oficina del Consejo Privado llegó a un acuerdo con el Departamento de Defensa Nacional para abrir 2 búnkers para funcionarios gubernamentales en el caso de una crisis nuclear como la que parecía que se podía llegar a producir con Corea del Norte. Esto fue en Canadá. Después tenemos, por ejemplo, la República Checa también tiene una instalación K-116 debajo de la colina llamada Slikov, en el oeste de Praga, que fue designada para albergar al gobierno checoslovaco en caso de ataque nuclear. Del gobierno checo, pues ya no es más checoslovaco, gobierno checo. Y bueno, se puede usar como sede de emergencia del gobierno y del ejército también. Después, bueno, por supuesto tenemos a la República Popular de China, que alguna vez operó el proyecto subterráneo 131, destinado a ser la sede de este procedimiento, y sobre todo ellos que siempre están ahí con el conflicto nuclear, y construido debido a la división chino-soviética durante esa parte de la Guerra Fría en el año 81, este sitio del proyecto 131 fue entregado a las autoridades civiles de la ciudad de Jianing, al nivel de prefectura, que es donde se encuentra, y es el que ellos tienen como para utilizar, digamos, en caso de una contingencia de este tipo. Después, por ejemplo, Dinamarca también construyó durante la Guerra Fría
dos complejos de búnkers llamados Regent West y Regent East, que se traduciría como Complejo Gubernamental del Oeste y Complejo Gubernamental del Este, en Jutlandia y en Zelanda respectivamente. La idea era tener la mitad del gobierno y la familia real en un búnker y la otra mitad en el otro, permitiendo la continuidad del gobierno incluso si uno de los búnkers fuera destruido o si tuvieran algún problema. Entonces los dividían. Bueno, Francia, por supuesto, a través del Centro de Operaciones de las Fuerzas Aéreas Estratégicas, tiene un centro de mando reforzado para las fuerzas nucleares francesas en la base aérea de Taverny, en Taverny justamente, Val d'Oise, y el Centro de Comando Nacional Alternativo se encuentra en Montverdun, cerca de Lyon. El cuartel general reforzado de Force Océanique Stratégique, la flota nuclear de Francia, se encuentra en Brest. Así que ellos también tienen su continuidad de gobierno. En Alemania, por supuesto, operaba un búnker del gobierno para albergar al gobierno alemán, el Parlamento y todo el personal federal necesario para mantener al gobierno en funcionamiento en caso de guerra o de crisis severa, y fue dado de baja en el año 97. Después tenemos a la República de Irlanda, donde el Comité de Seguridad Nacional es el conducto para que los funcionarios se comuniquen con el primer ministro o con los miembros del gabinete si el canal normal de comunicación con su ministro no estuviera disponible. Y se han redactado en secreto borradores de la legislación sobre poderes de emergencia, incluida la legislación para hacer frente a circunstancias como un ataque al gabinete con numerosas muertes. Durante el periodo de la Guerra Fría se preveía que los ministros del gabinete, altos funcionarios públicos y asesores militares utilizarían un búnker nuclear subterráneo en Custom Barracks, en Athlone, en caso de un intercambio nuclear. El búnker estaba equipado con un centro de comando, con un centro de control, con equipo de comunicaciones que tenía una línea directa para el gobierno británico en Whitehall, una sala de mapas que señalaba áreas importantes para la protección, tenía cocina, dormitorio, baño, obviamente, lo que tienen los búnkers. Bueno, seguimos con la lista y nos encontramos con Israel. Y en diciembre del 2003 se estaba construyendo un centro nacional subterráneo de gestión de crisis en un lugar no revelado en las montañas de Judea, debajo de Jerusalén. Y se está construyendo otro búnker de mando y control como parte del nuevo complejo de la oficina del primer ministro en Givat Ram. Por supuesto, es zona de conflicto permanente, obviamente que van a tener búnkers y sistemas de este tipo. Bueno, Nueva Zelanda. El gobierno de Nueva Zelanda cree que el escenario de desastre más probable que afecte al gobierno es un gran terremoto en Wellington. Entonces el gobierno tiene planes de trasladar al Parlamento y al personal esencial a la base naval de Devonport en Auckland si ocurre tal evento. Noruega, por su parte, opera un búnker nuclear llamado Sentralandet en el condado de Buskerud. El búnker está destinado a albergar a la familia real noruega y al gobierno en caso de un ataque nuclear, un ataque militar a la nación, y también funciona como cuartel general durante una guerra. Y también hay un búnker debajo de Øyblokka en el centro de Oslo. No podía faltar la Unión Soviética y ahora Rusia. Y como supuso la inteligencia militar de Estados Unidos en el año 91, hay un mapa del sistema que se llama Metro 2. Se sabe muy poco en el dominio público sobre los planes de un tipo de procedimiento de este tipo en Rusia. Y es probable que una extensa instalación subterránea que reside en túneles excavados en el monte Yamantau esté relacionada con la supervivencia del gobierno de Rusia, dado su tamaño y décadas de historia de construcción, con un inicio de construcción durante el gobierno de Brezhnev y
Por ejemplo, el coronel Oleg Gordievsky, que fue un desertor de la KGB, afirmó que una organización conocida como Dirección 15 tenía o tiene la tarea de construir y mantener una red de cientos de búnkers de mando subterráneos para el liderazgo soviético, ahora ruso. Esto incluye el vasto sitio debajo de la montaña Yamantau, que a menudo se llama Mesgorie, en honor a la ciudad cerrada que se encuentra ahí cerca. Sin embargo, se especula, debido a su proximidad a Chelyabinsk 70, que Yamantau es un complejo subterráneo de 400 millas cuadradas que alberga ojivas nucleares. Se especula de manera similar que el segundo centro de mando y control, en los Urales, después de Yamantau, es subterráneo y está ubicado cerca o debajo de Konsvinsky Kamen. Se cree que el sitio alberga el puesto de mando alternativo de las fuerzas de cohetes estratégicos de Rusia, un puesto para el Estado Mayor construido para compensar la vulnerabilidad de los puestos de mando más antiguos de la era soviética en la región de Moscú. A pesar de esto, los puestos de mando principales de las fuerzas de cohetes estratégicos siguen siendo Kuntsevo en Moscú y el secundario es la montaña Konsvinsky en los Urales. La instalación de Konsvinsky, terminada a principios del año 96, fue diseñada para resistir ojivas norteamericanas que penetraran la Tierra y cumple un papel similar al del complejo montañoso norteamericano de Cheyenne. Otros centros de mando, según globalsecurity.org, incluyen uno cerca de Chejov, que es el puesto de mando del Estado Mayor ruso en tiempos de guerra, enterrado a gran profundidad, y Yarapovo, a unos 80 kilómetros al sur de Moscú, construido en la década del 50. Se cree que Yarapovo fue el principal centro de comando de respaldo para el liderazgo de la era soviética, y se sugiere que tanto Chejov como Yarapovo tengan capacidad para albergar a unas 30.000 personas. Como alternativa a Yarapovo, una base secundaria de liderazgo político se encuentra en Chadayevka, a unos 650 kilómetros al sureste de Moscú, cerca de la ciudad de Penza. También se dice que hay hasta 12 niveles subterráneos debajo de la capital rusa para proteger al gobierno en el Kremlin, conocido como la Dirección Principal de Programas Especiales del Presidente. Sería algo así como el sucesor directo de la 15ª dirección de la KGB, que se estableció en el 77, y se dice que este programa especial del presidente, supervisa, entre otros sitios, una línea de vías paralelas junto al metro de Moscú, conocida como la línea del Kremlin, metro 2 o D6, para ser utilizado en caso de emergencia. Se sugiere que dos destinos de este sistema son la antigua sede de la KGB, ahora la sede del FSB, en la plaza Lubyanka, y el segundo se considera un enorme búnker de liderazgo subterráneo adyacente a la Universidad Estatal de Moscú. Otro supuesto destino subterráneo, además de la ciudad subterránea antes mencionada en Ramenki, la Universidad Estatal de Moscú, es el aeropuerto Vnukovo 2. Y a pesar de la ambigüedad oficial del Estado ruso, se especula que muchos de los búnkers de Moscú están conectados por una línea de ferrocarril subterráneo. Bueno, tenemos a Suecia también, que durante la Guerra Fría construyó debajo de Estocolmo lo que se llamó el búnker Klara o el Skidrum Klara. El búnker está diseñado para albergar a 2/3 del gobierno y entre 8.000 y 12.000 civiles en el caso de un ataque militar a Estocolmo. Está diseñado como un óvalo muy grande de 2 pisos con múltiples entradas y durante tiempos de paz algunas partes se utilizan como estacionamiento, digamos. Suecia construyó más de 65.000 refugios para lluvia radioactiva en casas normales, digamos, y cada condado tenía al menos un gran búnker subterráneo de roca dura que controlaba a su vez varios búnkers más pequeños que estaban ubicados en los municipios.
Vemos hasta qué punto uno no le prestaba atención a estas cosas, pero cómo se prepararon durante la Guerra Fría y realmente temieron lo peor. Bueno, seguimos con la lista y aparece Turquía. Y hay muy poco conocimiento público sobre este tipo de procedimiento en el gobierno turco. Y el gabinete y las oficinas presidenciales con sede en la capital, que es Ankara, tienen sedes secundarias en Estambul y en Izmir o Esmirna. Con lo cual, lo que se sabe es que en caso de una contingencia de este tipo, se trasladarían de ciudad, ya sea Estambul o Esmirna, dependiendo del conflicto donde esté. Bueno, Reino Unido tiene su sede principal como procedimiento de continuidad de gobierno en el Ministerio de Defensa de Whitehall. El cuartel general de guerra del gobierno central se mantenía anteriormente en un complejo de canteras cerca de Corsham en Wiltshire. La instalación de apoyo sobre una base terrestre, digamos, era la RAF Rutledge Manor. Los centros de comando de servicio son Norwood para la Royal Navy y RAF High Wycombe para la Royal Air Force. Bueno, y llegamos a Estados Unidos. La continuidad del gobierno nacional se vio amenazada por primera vez a fines de 1776, cuando las fuerzas británicas avanzaron hacia la capital continental en Filadelfia. El 9 de diciembre, el Congreso Continental aprobó una resolución en anticipación de una captura británica y se resolvió que en caso de que este Congreso tenga la necesidad de retirarse de Filadelfia, se suspenderá la sesión en Baltimore. El Congreso se levantó, como estaba previsto 3 días después, y otras reubicaciones siguieron durante el curso de la Guerra de Independencia. Durante la mayor parte de su existencia, Estados Unidos operó sin un plan de continuidad permanente. Cuando las fuerzas británicas incendiaron Washington en 1814, el secretario de Estado, James Monroe, recibió un aviso unas pocas horas antes para eliminar los registros de gobierno. Y aunque su personal guardó muchos registros valiosos, muchos fueron destruidos y la siguiente administración se enfrentó a una gran confusión. Por eso se hizo necesario pergeñar un procedimiento de continuidad de gobierno. En 1952, el presidente Truman ordenó a todas las oficinas federales que desarrollaran sus propios planes de continuidad para el caso de una emergencia de defensa civil. Los planes se han mantenido y adaptado desde entonces, a veces requiriendo la construcción de instalaciones secretas, como la instalación de emergencia del Congreso en el condado de Greenbrier, en Virginia, y la política de continuidad actual se define en la Directiva de Política de Seguridad Nacional 51 y su plan de implementación. El plan de continuidad se activó por primera vez durante los ataques del 11 de septiembre del 2001. La línea de sucesión presidencial de Estados Unidos es el orden en el que los funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos asumen los poderes y deberes del cargo de presidente, y si el presidente, el que está en ejercicio, queda incapacitado, muere, renuncia o es destituido de su cargo. Esto fue adoptado en 1947 y revisado por última vez en el 2006. El sobreviviente designado es alguien que esté en la línea de sucesión, elegido para mantenerse alejado de eventos como eventos que podrían estar en contra de su seguridad. Entonces está muy bien diseñada quién sucede a quién y es bastante larga la lista. Pero bueno, tienen, ya sabemos todas las bases, pero esas bases no están diseñadas específicamente para un procedimiento de continuidad de gobierno. En caso de tener que usarlas, sería un caso realmente de emergencia en el que no pudieran utilizar lo que tienen preparado. Obviamente que
todos estos búnkers son lo suficientemente fuertes como para resistir explosiones severas y además para satisfacer las necesidades de supervivencia durante periodos prolongados. Entonces son refugios fortificados, subterráneos, exclusivos, por supuesto, y son los secretos mejor guardados. Y en el caso de Estados Unidos en particular, aunque se sabe cuáles son, al menos se conocen los nombres y algunos detalles de lo que son las líneas de protección. Y el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial es el búnker que más se conoce, digamos, por la gente en Estados Unidos. Y incluso ha habido fotografías dentro de este centro, porque cuando fue el tema de las torres, por supuesto Bush fue corriendo a esconderse ahí. Y hubo fotos cuando se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional. Estaban ahí el ex vicepresidente Dick Cheney, la esposa, bueno, muchos otros funcionarios gubernamentales de alto rango. Obviamente, principalmente los miembros del gabinete, que fueron escoltados de inmediato al aislamiento y a la seguridad de este Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial. Que dicen, porque claro, esto sí que es algo secreto, supuestamente se encuentra debajo del ala este de la Casa Blanca, que obviamente es el centro del Poder Ejecutivo y el hogar del presidente. Entonces sería la primera instancia para salir corriendo, es lo más fácil. Y este lugar fue construido originalmente durante la Segunda Guerra Mundial por el presidente Roosevelt. Y obviamente construido para resistir armas nucleares y diseñado para albergar al presidente y a otros líderes norteamericanos importantes en una crisis extrema. Y obviamente que los detalles están altamente clasificados. Pero bueno, siempre lo que hay son especulaciones, ¿no? Que sirve como un centro de comunicación para todas las demás organizaciones vitales de este procedimiento de continuidad de gobierno. Y es lo que siempre nos muestran en las películas, ¿no? Nos muestran este lugar. Es decir, no nos muestran el lugar real, pero siempre hacen ver que cuando el presidente va a un búnker, va a este específicamente. En las películas, en las series. Bueno, después tenemos al conocido Greenbrier, del que ya hablamos, que en un primer momento se llamó Project Greek Island, que fue un acuerdo encubierto entre el gobierno de Estados Unidos y el Greenbrier Resort, de ahí el nombre, en West Virginia en la década del 50. Es un hotel palaciego que iba a servir como destino de continuidad de gobierno para el poder legislativo, porque era un hotel de gran tamaño que podría acomodar los dos auditorios dentro del búnker, que tenía capacidad para 470 personas en uno de estos auditorios y 130 en el otro. Ahora bien, a pesar de la magnitud de este búnker, se informó que muchos aspectos del complejo eran visibles para el público en el hotel, incluidas las puertas blindadas gigantes. Si bien esto saltó a la luz 30 años después, es decir, el acuerdo fue en el año 50 y recién en los 80 esto salió a la luz, pero claro, tenía las entradas a la vista. Y además hubo todo un problema porque la mayoría de los baños en el lugar eran masculinos, porque el Congreso estaba dominado por hombres, había mayoría de hombres. Entonces hubo todo un tema que parece ridículo, pero bueno, se armó una gran batahola por el tema de los baños. Y bueno, eso fue lo que pasó con este hotel. Además tenía obviamente dormitorios, una instalación médica, un sistema avanzado de filtración de aire, un centro de transmisión, bueno, un montón de cosas. Las puertas eran de concreto de 1 metro de espesor
Y curiosamente este búnker fue mantenido y atendido por los empleados del gobierno que se hacían pasar por especialistas en televisión de una empresa ficticia. Y este proyecto fue finalmente expuesto por un artículo en un periódico nacional y como resultado fue dado de baja. Posteriormente, algunos de los empleados proporcionaron recorridos por el búnker y hoy siguen siendo los empleados del hotel quienes están a cargo. Y a partir del año 95 se abrió al público y se puede recorrer durante 1 hora y media. Y ahora no se sabe dónde se reuniría el Congreso si hubiera un evento catastrófico, porque este era el búnker para el Congreso. Bueno, después también hay un complejo ubicado en Raven Rock Mountain, cerca de Blue Ridge Summit en Pensilvania, que es una instalación militar denominada el Pentágono Subterráneo. Y la montaña cuenta con un extenso centro de telecomunicaciones para la Fuerza Aérea, para el Ejército, para la Marina, en el caso de un ataque nuclear. El complejo se formó originalmente para ser un refugio de emergencia de la Guerra Fría y continúa actuando como un punto de reubicación para las autoridades militares del Comando Nacional. Sin embargo, su principal ocupante es la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa, que utiliza muchos sistemas informáticos y de comunicaciones y los utiliza ahí. Y bueno, también hay varias películas que están inspiradas en este lugar. Después tenemos el complejo de montaña El Cheyenne, ubicado en Colorado Springs. Y es una base militar y un búnker nuclear. Y este centro fue anteriormente la sede del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y que sigue teniendo su sede en Colorado Springs. Y este complejo fue construido bajo 760 metros de granito sólido y contiene numerosos edificios asegurados por puertas blindadas de 25 toneladas. La instalación fue diseñada con una gran cantidad de resortes que evitan que cualquiera de los edificios se mueva más de 2,5 centímetros durante todos los posibles tipos de desastre. Inicialmente se creó para fortalecer la estrategia defensiva en la Guerra Fría y este búnker está equipado para resistir bombardeos, misiles, ataques nucleares. Bueno, tiene un avanzado sistema de oxígeno para evitar la infiltración de radiación, además de su propia planta de energía y suministro de agua. Y bueno, dicen que garantiza un grado de confiabilidad del 99,999% para estos servicios. Así que ahí tenemos un lugar bastante interesante. También tenemos cerca del Capitolio el Centro de Operaciones de Emergencia de Mount Whitney, que se extiende por la asombrosa cantidad de 564 acres en Virginia y sirve como otro centro de continuidad de gobierno. Está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el FEMA. El sitio permaneció en secreto hasta que el vuelo 514 de TWA se estrelló cerca en diciembre del 74 y se reveló que Mount Whitney había servido como búnker para el presidente de Estados Unidos. The Washington Post informó más tarde que la instalación fue utilizada por los líderes del Congreso evacuados en helicóptero después de los ataques terroristas del 11 del 2001 en la ciudad de Nueva York. Y la información obviamente es muy limitada sobre este búnker porque todavía está en funcionamiento. Y después tenemos potencialmente el búnker más misterioso, que es el Deep Underground Command Center, que es una instalación militar propuesta a principios de la década del 60 y está situada a unos 900 o 1200 metros debajo de la superficie de la Tierra, cerca del Pentágono. Y la instalación fue diseñada para resistir explosiones de armas de 200 a 300 megatones sin perder su integridad estructural. Según los informes, este lugar fue recomendado al presidente Kennedy inmediatamente antes de su asesinato. La propuesta describía un búnker para 50 personas con una capacidad de expansión para 300. Se desconoce el resultado de la propuesta, aunque se supone que se detuvo tras la muerte del presidente.
Después tenemos que hay una instalación subterránea en Mount Pony, en Culpeper, Virginia. Este espacio fue construido en el 69, en el apogeo de la Guerra Fría, con un propósito muy diferente. Es donde la Reserva Federal acumuló miles de millones de dólares en efectivo para usar después de una guerra con la Unión Soviética. Según el Brookings Institute, esto incluyó una gran cantidad de billetes de $2 envueltos en plástico y apilados en tarimas de 2,5 metros de altura. Después de un ataque nuclear, ese dinero se utilizaría para reponer los suministros de divisas al este del Mississippi. Un suministro de alimentos y agua para 30 días sostendría a 500 empleados de la Reserva Federal, incluidos el presidente y la junta directiva. La estructura de 3 pisos también tenía un incinerador, un campo de tiro interior y un helipuerto. Estaba hecho para soportar radiación, con un techo de tierra de 2 a 4 pies y contraventanas revestidas de plomo. Y el búnker no era solo un lugar de almacenamiento para los economistas del fin del mundo, también albergaba el interruptor Culpeper, el nodo central del sistema FeedWire que permite transferencias bancarias electrónicas. Un viejo panfleto de la Federal Reserve señala que Mount Pony era un lugar apropiado para el interruptor de comunicaciones porque su historia incluía tal uso. La cima de la montaña fue utilizada por el ejército confederado como estación de señales y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como puesto de observación para avistar aviones. Después de que terminó la Guerra Fría, la Reserva Federal transfirió las instalaciones a la Biblioteca del Congreso. Y se instalaron 90 millas de estanterías en las bóvedas subterráneas con un clima controlado y ahora alberga los fondos de audio y cintas de video grabados de la biblioteca. Bueno, después hay un complejo en North Bay, de la base de las fuerzas canadienses, que es uno de los pocos búnkers internacionales de Estados Unidos y se encuentra en North Bay, Ontario, al norte de Toronto. Y la instalación sirve como el centro de continuidad de gobierno en Canadá y está situado a 60 pisos bajo tierra. Durante la Guerra Fría, esta base de North Bay estaba, prevista para este enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y estaba diseñado para poder resistir un ataque aproximadamente de 267 veces más intenso que la bomba históricamente conocida de Hiroshima. Y hay poca información, por supuesto, y se sabe que está relacionada obviamente con el mismo complejo que utilizaría el Alto Comando canadiense. Y este sitio permanece operativo, por eso no se sabe mucho. Después tenemos también un centro de información, lo llaman así, de Warrenton, el Warrenton Training Center, que es una instalación de comunicaciones altamente clasificada en Virginia y sirve principalmente a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, para diversos fines, pero también contiene un búnker de reubicación como parte del programa de continuidad de gobierno. Y la instalación consta de 4 estaciones discretas en los condados de Fauquier y Culpeper. Como su nombre lo indica, Warrenton Training Center es principalmente una escuela de capacitación para varias entidades federales, incluida la CIA, la NSA, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Y aunque se sabe poco sobre el uso del búnker, el sitio definitivamente se usa para prácticas de emergencia de la NSA, del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado. Y por último está la estación del radar Selfridge, que es un radar de vigilancia de la Fuerza Aérea, que comenzó a operar en el año 59, está en Michigan, y el sitio es conocido por tener varias tecnologías de radar avanzadas con capacidades de detección bastante innovadoras y la capacidad de coordinar múltiples lanzamientos de misiles tierra-aire y el búnker Missile Master.
En 1960 se construyó el puesto de comando de defensa aérea del ejército para organizar lanzamientos de misiles tierra-aire para el proyecto Nike, un complejo sistema de instalaciones y armamento durante la Guerra Fría. Sin embargo, esto finalmente se cerró. Esta estación de radar es ahora la ubicación de la unidad de reserva del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y el búnker se transformó en un centro de control de tráfico aéreo. Como los procedimientos exactos están altamente clasificados, se sabe poco, obviamente, sobre si esta base está incluso operativa. Esto es lógico, es un tema común de los búnkers. Así que tenemos todos estos lugares que se pueden utilizar en Estados Unidos para este plan de contingencia para la continuidad del gobierno. Y el más llamativo de todos es el del Greenbrier Hotel, que estaba a la vista, es un lujoso hotel que ahora se puede visitar, ese búnker, pero tenía las puertas blindadas a la vista del público y que además se peleaban por el baño, porque había solo un baño para varones. Entonces, esto mueve un poco a risa y nos quedamos con eso, ¿no? Con la desesperación por tener un lugar para salvarse, que además era para el Parlamento, es decir, el presidente no estaba sujeto a estas ridiculeces, pero el Parlamento sí, lógicamente por un tema de espacio, pero bueno, es la parte graciosa y además porque además lo llamaron Proyecto Isla Griega, o sea, un delirio total, mal hecho, habrán gastado millones de dólares, el hotel se habrá hecho de un buen dinero y ahora también porque cobran para hacer una visita guiada. Así que, bueno, existe el plan de continuidad de gobierno, no solo en Estados Unidos, sino en los principales países. Esos son los que se conocen, los que se sabe que lo tienen efectivamente activado. En otros países no sabemos, quizás sí exista, pero sea algo mucho más modesto. Seguramente hay lugares donde esconder al presidente. Lo que no sé es el grado de efectividad de este lugar. Si lo van a esconder en un túnel a pocos metros debajo del suelo, o si realmente hay algo interesante. Porque sabemos que búnkers hay en todo el mundo, pero no todos pertenecen a los gobiernos. Muchos pertenecen a grandes empresas, a la gente que está en la cima de la pirámide. Y no es de su interés meter a un presidente ahí. Entonces, a veces ser el presidente no tiene un beneficio. Y pienso especialmente en países latinoamericanos. Por ejemplo, en Argentina la Patagonia está llena de búnkers, pero los búnkers básicamente son anglosajones y de alguno que otro más. Norteamericanos también, por supuesto, es decir, todo lo que es el mundo anglosajón tienen sus estancias con búnkers, pero no van a esconder a ningún presidente ahí. Así que no sé, en ese caso lo esconderán en algún túnel colonial que si hubiera un estallido nuclear no serviría de nada. Pero bueno, tendrán algún escondite, algún cuarto blindado quizás, o vaya a saber uno qué. Pero bueno, ahí hicimos un repaso y vemos cómo realmente estaban asustados con el tema de los atentados nucleares. Y ahí vimos varias alternativas en el caso de Estados Unidos y demás países. Y llama la atención esto que se hizo en ese hotel, en donde se veían hasta las puertas. Es decir, a veces raya con lo ridículo, simplemente porque le sirve para el presupuesto, para cargar un presupuesto con muchísimo dinero y justificar de alguna forma algo que después no lo van a usar o no les va a servir o lo que sea, o resultado de mentes un tanto enfermas también. Pero bueno, entonces nos podemos quedar tranquilos de que en el caso de alguna contingencia hay una continuidad de gobierno, aunque sea en esos países.